Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos a este curso de discipulado. Que Dios los bendiga a todos. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de discipulado y corresponde en el día de hoy estudiar, en esta sesión estudiaremos el tema correspondiente al retorno de Cristo, o como algunos lo conocen, la segunda venida de Cristo. El retorno de Cristo. Todos los cristianos estamos familiarizados con la primera venida de Jesús a la tierra. Humilde y quietamente Jesús entró en nuestro planeta como ser humano, sin imponer su presencia a nadie que no estuviese interesado. La venida de Cristo se ha distinguido o se ha marcado en la Biblia en dos etapas. Una primera etapa que conocemos como la primera venida de Cristo y fue la venida que nosotros conocemos como aquella venida donde Jesús se encarnó, tomó forma humana y habitó entre nosotros. De la venida de Cristo no existe discusión alguna. Creo que es un hecho público y un hecho notorio, y de eso da cuenta la misma historia. Una, digamos, evidencia irrefutable, existen muchas evidencias irrefutables, históricas y aún literarias, de la venida de Cristo y de la existencia de Cristo en la historia de la humanidad. Y una evidencia irrefutable es la que nosotros tenemos cronológicamente hablando y en cuanto a la medida del tiempo humano, en cuanto al periodo de tiempo de existencia de la humanidad, se divide en antes y después de Cristo. Ese es un hecho que de manera irrefutable nos deja ver que la primera venida de Cristo fue un hecho real y concreto. De tal manera que no estamos hablando aquí de algunas fábulas o de fantasías, estamos hablando de un hecho histórico reconocido y probado a través de la historia y a través de muchas fuentes bibliográficas, documentales y testimoniales. Pero lo que es un enigma o de pronto lo que es algo misterioso es la segunda venida o el retorno de Cristo. Lo cierto es que Jesús, el Señor Jesús, prometió volver. Y esa fue una promesa que hizo el Señor o una declaración que hizo el Señor estando bajo juramento. Cuando Jesús estuvo ante el sumo sacerdote y compareció ante el Sanedrín y fue llevado ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le conminó bajo la gravedad de juramento que dijera si él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo 26, capítulo 26, versículo 64, la Biblia nos deja ver cuál fue la respuesta de Jesús ante el interrogante que le planteó el sumo sacerdote. Jesús le respondió: tú lo has dicho, y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Así que, combinado bajo la gravedad de juramento, el Señor Jesús declaró que regresaría sobre las nubes y que su retorno sería con poder. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué o para qué regresará Jesús? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, el Señor nos deja ver uno de los propósitos de su segunda venida.
o de su retorno. Dice este pasaje bíblico: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, uno de los propósitos que tiene el Señor en su retorno es poder estar unido físicamente con sus hijos, con los que han creído en Él, con su Padre. Entonces Jesús prometió regresar una vez más para sacar a los que han creído en Él de este mundo y llevarlos con Él. Ahora, existen otras razones para su segunda venida. Y eso lo vemos también en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 27 y Apocalipsis 22, 12, que nos señalan lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. La segunda venida del Señor Jesucristo o el retorno del Señor Jesucristo tiene diversos o múltiples propósitos. El propósito principal del Señor es cumplir la promesa de llevar al cielo a todos los que han creído en Él. Y a ese evento muchas personas le han llamado el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, en la Biblia no encontramos el término rapto, sí encontramos el término arrebatar, mas no encontramos el término o la expresión rapto de la iglesia. Es una expresión que ha sido acuñada para hacer referencia a estos eventos que señalan las escrituras, de cómo el Señor viene con el propósito de llevarse a su iglesia, a los que han creído en Él, hacia el cielo para que habiten junto con Él en las moradas celestiales. Pero un segundo propósito que tiene la venida del Señor Jesús es establecer su juicio. La Biblia nos habla que Dios es un Dios justo y que Dios juzgará a todas las personas y a todas las naciones conforme a sus obras. Nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que en aquel entonces, en aquel momento, cuando llegue el gran juicio de Dios, los libros serán abiertos. Y allí en esos libros Dios tendrá anotado las obras de cada uno. Y a cada persona se le dará su paga conforme a sus obras. Eso lo encontramos corroborados en muchas escrituras, entre ellas Apocalipsis 22, 12, que nos dice: mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, allí Dios mirará las obras de cada cual. Si las obras de una persona han sido malas, entonces tendrá su recompensa conforme a sus obras. Igual manera, si las obras de una persona han sido buenas, también tendrá su recompensa conforme a sus obras. Entonces aquí será un juicio en justicia y un juicio en equidad. A cada quien se le dará conforme a sus obras. ¿Cómo será la venida del Señor Jesús? Ahora miraremos a ver varios indicios y varias pruebas o textos bíblicos que nos pueden dar algunos indicios de cómo será ese retorno del Señor Jesucristo. Veamos cómo será ese retorno del Señor Jesucristo según los ángeles o según el dicho de los ángeles. Mire lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 9 al 11, cuando los discípulos conversaban con Jesús y éste fue ascendido
y fue llevado al cielo. Y fue la última vez, en este texto nos narran la última vez que los discípulos vieron a Jesús sobre esta tierra. Y dice el versículo 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esos dos varones junto a los discípulos son unos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Vendrá, fíjese que los ángeles testifican nuevamente, testifican y según el dicho de los ángeles, el Señor vendrá de la misma forma en que le vieron partir, sobre las nubes y vendrá descendiendo del cielo y sobre las nubes. De esa manera describen los ángeles la segunda venida de Cristo. Ahora, describen también que el retorno de Jesucristo será un retorno personal, que el Señor no mandará a ningún representante ni a ningún persona o embajador que venga en nombre de él. No, él personalmente vendrá en las nubes, así como le vieron partir, así también le veremos regresar. Otro aspecto que debemos tener en cuenta acerca de la venida o el retorno del Señor Jesucristo es que su venida será visible. Todos los que estamos en esta tierra le veremos. Mire lo que dice Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Fíjese que este pasaje bíblico se complementa muy bien con lo que dice el libro del profeta Zacarías en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Zacarías también nos habla del llanto del pueblo. Cuando nosotros leemos el libro del profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10 y 11, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto Adradrimón en el valle de Megiddo. Fíjese que cuando Cristo regrese, cuando se da el retorno de Cristo, dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Y no solamente que todo ojo le verá, sino que le verán también los que le traspasaron. Esto habla claramente del pueblo judío que no recibió al Señor Jesús, sino que le traspasaron y le crucificaron. Y además del pueblo de Israel, también lo verán todos los linajes de la tierra y harán lamentaciones por él. Es lo que dice entonces también Apocalipsis, que se complementa con lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10 y 11, que en ese día habrá gran lloro sobre la tierra y llorarán como quien llora a un hijo unigénito.
Apocalipsis 6 del versículo 15 al 17 nos dice, y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjese que aquel día del juicio, en el retorno del Señor, también será, como ya hemos dicho antes, un día de juicio, un día que es conocido como el día de la ira del Señor, aquel donde Dios juzgará con su espada, juzgará con su palabra a todas las naciones de la tierra. Además de que su venida será visible, su venida también será audible. Y vamos a ver cómo describe la Biblia esa venida del Señor de manera audible. Fíjese lo que dice la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice el apóstol Pablo allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Entonces, fíjense que aquí ya encontramos la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados. Pero aquí el apóstol Pablo, ahondando un poco más en cómo será esa venida del Señor Jesucristo, ese retorno del Señor Jesucristo, nos arroja unos datos muy importantes. Lo primero que nos dice es que tenemos que tener la certeza de que el Señor regresará, de que el Señor regresará. Y nos dice que el Señor regresará y descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, es decir, aquellos que duermen. Pero antes de eso nos dice que el Señor vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La Biblia nos señala que aquel ruido será tan estruendoso que aún los muertos resucitarán, aún los que duermen despertarán al sonido de la trompeta, despertarán al llamado de Dios. Será una voz de trueno, será una voz de trompeta, será una voz de poder que aún levantará de entre los muertos a los que duermen. Esa será una señal gloriosa y poderosa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los tesalonicenses, sin duda alguna, nos deja ver que ese ruido que produce el Señor, esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa voz de trompeta, será un ruido estrepitoso, un ruido que se oirá en toda la tierra y que no oirán, repito, solo los vivos, sino aún los muertos también lo oirán. Y luego que hayan resucitado los muertos y sean presentados delante de Dios, entonces viene un segundo evento.
Y ese segundo evento nos señala el apóstol Pablo que aquellos que hayamos quedado y que no hayamos pasado a muerte, seremos arrebatados en vida y seremos transformados en un instante para estar delante de la presencia de Dios. Esa transformación de que hablan las escrituras es un proceso de regeneración instantánea que llevará a cabo el Espíritu Santo para poder estar delante de la presencia de Dios. Ahora veamos cómo describe el apóstol Pedro aquel sonido de que hemos hablado. Ya en el texto anterior vimos la descripción que da el apóstol Pablo en la epístola, la primera epístola a los tesalonicenses. Ahora veamos cómo lo describe el apóstol Pedro en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjese que el apóstol Pablo también nos narra que ese día será un día donde habrá un gran estruendo. Entonces, sin duda alguna, la segunda venida del Señor no solamente será visible, no solamente será vista por todas las personas y todo ojo le verá, sino que también será audible. Toda persona podrá escuchar la voz de mando, la voz de poder, la voz de trompeta y de arcángel, el llamado de Dios para su justo juicio. Dice el apóstol Pedro también que ese día pasarán los cielos con grande estruendo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo capítulo 24, encontramos allí algunas señales antes del fin y vemos cómo los elementos del cielo serán conmovidos. Cuando hablamos de los elementos del cielo, han dicho los teólogos y estudiosos de la Biblia, estamos hablando de los elementos que están en el cielo y estamos hablando de aquellas constelaciones, estamos hablando de estrellas, estamos hablando de todo el ejército del cielo como tal y toda la creación del cielo. Y todos esos elementos serán consumidos y aún vendrán, ellos descenderán sobre la tierra y aún las obras que hay en la tierra, dice, serán quemadas. Esto nos deja ver el juicio de Dios sobre las naciones y el juicio de Dios sobre la tierra. Pero la escritura también nos sigue diciendo que la segunda venida del Señor no solamente será visible, no solamente será audible, sino que también la segunda venida del Señor será una venida gloriosa. Entonces, ¿a qué podemos comparar la gloria y resplandor de la venida de Jesús? Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así también así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí el mismo Señor Jesucristo hablando acerca de cómo será la segunda venida, su retorno, cómo será su retorno, dice que será glorioso, será brillante y lo describe como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente. Entonces, eso nos habla de la forma gloriosa en que se hará el retorno del Señor Jesucristo. Además, sigue diciendo el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, también nos habla que su segunda venida será una venida precedida de la gloria.
y de la gloria que encuadra la misma gloria del Padre, la misma gloria del Hijo y la gloria de los ángeles. Entonces será un día glorioso de gran esplendor y que lo compara la Biblia a ese esplendor como la luz del relámpago, como una luz destellante, como una luz refulgente, como una luz que ilumina todo el cielo. Así lo compara el mismo Señor Jesús y así comparan las escrituras la gloria en que retornará el Hijo del Hombre. No solamente su segunda venida será visible, no solo será audible y no solo será gloriosa, sino que su venida, su retorno será inesperado. Este es un factor que es un misterio para la humanidad. La Biblia nos señala que nadie conoce el tiempo, ni el día, ni la hora en que regresará el Señor. Las Escrituras nos deja algunos indicios para poder examinar los tiempos y a partir de los tiempos y de las sazones, nosotros podemos advertir que la venida del Señor está cerca. Sin embargo, no podemos precisar el día ni la hora en que el Señor vendrá. Simplemente podremos advertir que su venida está cerca. Fíjese lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Y este texto, si bien hace parte del texto del evangelista Mateo, aquí el evangelista Mateo está transcribiendo y está poniendo en el texto bíblico las palabras del Señor Jesucristo. De tal manera que estas palabras que vamos a leer aquí fueron expresadas por el mismo Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice en ese texto, pero aquel día y aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El único que conoce, nos dice aquí el mismo Señor Jesucristo, que la única persona que conoce el día y la hora en que ha de acontecer el retorno de Jesucristo solamente está en conocimiento del Padre. Y así debemos de entenderlo y así sucedió con su primera venida. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en forma nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, la palabra clave aquí es el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo se ha de cumplir el tiempo para que el Señor Jesús retorne? No lo sabemos. No lo sabe Él, no lo saben los ángeles. Eso está en la potestad del Padre. Sin embargo, el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y en otros textos bíblicos nos ha dejado algunos indicios, algunos hechos que acontecerán y que nos indicarán que el retorno del Señor estará cerca. Mateo 24, 44, el Señor Jesús dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, como decíamos, la venida del Señor será inesperada. Será en un momento en que tal vez no lo esperamos. Sin embargo, el Hijo de Dios no puede distraerse. Tiene que estar atento a las señales para poder estar velando y en oración para que el retorno del Señor
no lo tome desprevenido. No lo tome desprevenido. Fíjese lo que nos dice precisamente en este sentido el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. Dice, estad alerta por vosotros mismos. No sea que vuestros corazones se carguen de libertinaje y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando. Entonces, a veces nosotros vemos la venida del Señor no está cerca. Mire que han pasado más de 2000 años y el Señor no ha regresado desde que partió. Y a veces nuestro corazón se relaja y tomamos una actitud de libertinaje y de embriaguez. Pero el consejo que nos da las escrituras es que nosotros debemos permanecer velando y en oración. Es decir, que no descuidemos nuestra relación con Dios, que no perdamos de vista los indicios que Dios nos ha dejado en las escrituras, que no perdamos de vista aquellas señales que nos indican que la venida del Señor está cerca. Que no nos pase como las vírgenes insensatas en la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas, donde se encontró que unas estaban velando y tenían aceite y otras habían, habían permitido que el libertinaje tomara su corazón, y cuando llegó el esposo no estaban listas y su candelabro estaba sin aceite, su lámpara estaba sin aceite. Aquí hay una advertencia para que estemos alerta, estemos velando, para que en ningún momento nos enfoquemos de manera absoluta en las preocupaciones de esta vida. Si bien tenemos que atender los asuntos terrenales, ello no puede ser excusa para descuidar los asuntos celestiales, y debemos recordar la instrucción bíblica que se nos da en ese sentido cuando nos dicen las escrituras: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Cuando usted no lo espera, cuando usted, digamos que en el punto de la noche donde todo duerme, donde todo el mundo está descansando, está relajando, y usted no se acuesta nunca pensando en que esa noche vendrá un ladrón a robar. Y el ladrón aparece cuando usted realmente menos lo espera. Entonces, así será el retorno del Señor Jesús, cuando la humanidad menos lo espere, cuando la humanidad haya llenado su corazón de libertinaje y de embriaguez y se hayan dado a las preocupaciones y a las vanidades de esta vida, cuando estén más preocupados por hacer el mal que por hacer el bien, cuando la humanidad esté entregada con avidez a toda clase de libertinaje y de pecado, cuando menos lo espera y cuando las personas más creen estar disfrutando de las vanidades de este mundo, entonces así verán regresar al Hijo del Hombre sobre las nubes. El Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 32 al 37, también nos habla de cómo será y de lo repentino que será esta venida del Señor. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno y a cada uno su obra. Y al portero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Entonces la instrucción del Señor frente a su inesperado retorno es que debemos velar y orar. Y es que mientras el pueblo de Dios esté velando y orando, es un pueblo que estará despierto. Y un pueblo que está despierto es un pueblo que puede percibir la segunda venida del Señor y salir a su encuentro. Pero un pueblo dormido es un pueblo que no percibirá sin duda alguna la venida del Señor y por tanto no podrá salir a su encuentro a recibirle. Entonces, la instrucción que nos da la Escritura una y otra vez es velar y orar. Con la venida del Señor se producirán unos cambios dramáticos e inesperados que ocurrirán en ese día. Ya habíamos visto un texto anterior que nos decía que los elementos del cielo serán conmovidos y las obras de la tierra serán consumidas a fuego. Vamos a ver qué nos dicen estos textos bíblicos respecto de estos cambios dramáticos y estos sucesos poderosos que acontecerán aquel día del retorno del Señor Jesucristo. Así entonces, la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52, nos dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces aquí está un evento. Primero, lo que habíamos señalado anteriormente. Al sonar la trompeta, y como habíamos dicho, el retorno de Jesucristo, del Señor Jesucristo, será un retorno estruendoso, estrepitoso, con voz de mando, con voz de trompeta. Y en aquel momento, lo primero que acontecerá es que los muertos serán resucitados. Ese es un primer evento dramático que sucederá en aquel día. La resurrección de los muertos, pero de aquellos, en principio, aquellos que murieron en Cristo. Aquellos que murieron en Cristo, ellos serán resucitados incorruptibles. Y ese resucitar incorruptible implica que serán transformados en unos, sus cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles. Entiendas entonces, según han dicho los teólogos, en unos cuerpos espirituales. Ahora, luego nosotros seremos arrebatados, los que no hemos muerto y al momento de presentarse la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso seremos arrebatados al cielo junto con Él, pero en ese proceso de arrebatamiento por la operación del Espíritu Santo, nuestros cuerpos corruptibles o terrenales serán transformados en cuerpos espirituales. Y de esa manera podremos estar y habitar espiritualmente con el Señor. ¿Qué instrucción dará el Señor Jesús a los ángeles cuando aparezca en las nubes? Mateo 24, 30 al 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál es esa señal que aparecerá del Hijo del Hombre en el cielo?
Ya el Señor nos había hablado de varias señales. Nos había hablado de una venida gloriosa y nos habría hablado de una señal que la venida del Señor sería como la luz de relámpago. Pero también nos había hablado de voz de mando y voz de trompeta. Pero aquí parece que el pasaje nos habla de la señal de el relámpago, de aquella luz que iluminará y se tomará el cielo en todo su esplendor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos. Habrá un llamado a los escogidos. Por eso es necesario que los escogidos estén despiertos, porque ese será un llamado espiritual. Ese no será un llamado terrenal. Así como cuando Jesús estuvo en la tierra y hablaba a los hombres en parábola, y cuando le preguntaron por qué hablas en parábola, el Señor dijo, para que escuchando, para que oyendo no escuchen y para que escuchando no entiendan. Porque el Señor lo que estaba diciendo en ese momento es que los que habían de entender la parábola son aquellos que habían dispuesto sus sentidos espirituales, de tal suerte que una persona que no vela, que no ora y que no ha activado sus sentidos espirituales es una persona que no entiende el lenguaje ni el llamado de Dios. La palabra en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo que Él es el buen pastor. Y dice allí un texto y un versículo muy especial, que sus ovejas conocen su voz y Él las llama por su nombre y las saca, y las saca, y las saca. Él la llama por su nombre y las saca. Así será el llamado en aquel día con voz de ángel, con voz de trompeta, así llamará Dios a sus escogidos. Pero para que sus escogidos puedan escuchar el llamado de Dios y la voz de ángeles que les llama, la voz del pastor y reconocer la voz del pastor, tendrán que tener sus sentidos despiertos y ejercitados. Por eso reiteradamente las escrituras nos dice velad y orad, velad y orad para que estemos despiertos y nuestros sentidos despiertos. Habíamos visto también en otra sesión muy parecido este pasaje cuando Jesús hablaba de la parábola del trigo y de la cizaña y de cómo el Señor había dicho que el maligno había sembrado la cizaña y los ángeles, sus siervos, le dijeron, ¿qué haremos? ¿Arrancamos el trigo? Y el Señor dijo, no, esperemos hasta el tiempo de la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, entonces enviaré a mis ángeles a recoger el trigo y luego a apartar la cizaña y la cizaña será quemado. Y aquí nos dice el Señor también, complementando eso que había dicho en esa parábola, que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso, entonces, hermanos, repito, la necesidad de orar y de velar para que cuando venga la voz, el llamado del Señor, nosotros podamos escuchar su voz. Pero si dormimos, entonces no escucharemos el llamado del Señor. Sigue diciendo la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire.
así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ese arrebatamiento para sacarnos de lo terrenal y llevarnos a lo espiritual será por el llamado de los ángeles. Muy importante lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, repito, capítulo 10, cuando dice, yo soy el buen pastor. Y comienza a hablar de la obra del buen pastor. Y sigue diciendo el Señor, dice, y mis ovejas me conocen, mis ovejas conocen mi voz, y yo las llamo por su nombre y las saco. Entonces, fíjense cuán importante es ese pasaje. Una verdadera oveja del Señor, un verdadero hijo del Señor, conoce su voz y reconoce el llamado de Dios. Pero lo conoce porque tiene una relación con Él. Lo conoce porque es un siervo que está velando y orando. Entonces, repito, importante que no desfallezcamos en la oración y que en todo tiempo oremos y velemos para que nuestros sentidos estén despiertos y alertas al llamado y alerta al llamado del Señor. Otro evento extraordinario que se presentará ese día de retorno del Señor es un gran terremoto. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14 nos dice, y se produjo un gran terremoto, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Esto será un terremoto de dimensiones astronómicas, cual nunca antes ha habido sobre la tierra. El terremoto que nos señala el libro de Apocalipsis será un terremoto de dimensiones astronómicas, un terremoto que acabará con gran parte de la tierra como la conocemos hoy en día. Entonces, todas esas serán señales de la manifestación gloriosa de Dios y de la forma gloriosa en que el Señor ha de venir. Entonces, podemos concluir que la segunda venida o el retorno de Cristo será visible, será audible, será gloriosa, será inesperada y se dará con cambios dramáticos que ocurrirán en aquel día. Mis queridos hermanos, el retorno de Jesucristo es inminente. Debemos estar preparados. Ciertamente las señales se vienen cumpliendo. Las señales que nos ha dejado el Señor y que se plasman en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo se vienen cumpliendo. La maldad está aumentando sobre la tierra. Los padres se levantan contra los hijos y los hijos contra los padres. La tierra sufre violencia. Hay terremotos que aumentan cada día. Hay desastres naturales que se presentan cada día. Y hay múltiples señales que nos indican que el tiempo está cerca. Por esta razón, mi querido hermano, te pido y te invito a que no ceses de velar y orar. Y si de pronto tú aún no haces parte del pueblo de Dios, te invito a que hagas parte del pueblo de Dios para que el día en que el pueblo de Dios sea arrebatado, tú no perezcas bajo el juicio de Dios, sino que también puedas disfrutar de las moradas celestiales junto con Él. Si es tu intención y es tu deseo hacer la oración de fe y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, para poder estar atento y velando en su segunda venida, yo te invito a hacer esta oración. Repite después de mí. Padre Celestial,
vengo delante de ti hoy, reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha tomado hoy la decisión de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, a usted se le ha dado la potestad o la facultad de ser hecho un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, también es un heredero y coheredero junto con Cristo de sus promesas y de sus bendiciones. Y hoy podemos decir, según Lucas capítulo 15, 10, que hay gozo delante de los ángeles y que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y recordemos siempre estar atentos y velando en oración para que podamos escuchar el llamado de Dios en su retorno. Bendiciones para todos.